Pilota este avión y me caso contigo, le dijo el millonario a la limpiadora. Su secreto lo impactó. Apuesto $1000 a que ni siquiera sabe dónde está el encendido, rió Alejandro Montero, señalando a la mujer que limpiaba el hangar privado de su compañía de aviación. La directora ejecutiva de Montero Aviación acababa de perder una apuesta tonta con sus socios sobre quién aterrizaría el jet corporativo con mayor precisión, y su orgullo herido buscaba un blanco fácil. Elena Santos, de 34 años, fingió no oír mientras limpiaba las ventanas de la lujosa oficina. Después de 2 años trabajando en ese hangar, estaba acostumbrada a los comentarios despectivos de los pilotos adinerados y sus jefes consentidos. Pero algo en el tono particularmente cruel de Alejandro esa mañana hizo que una vieja llama se encendiera en sus ojos. «Oye, tú», gritó Alejandro, golpeando la ventana para llamar su atención. «Ven aquí un minuto». Elena dejó el paño en el carrito y se acercó, manteniendo la postura respetuosa que había perfeccionado en los últimos años. «Sí, señor Montero, mis amigos y yo hablábamos de su talento natural para la aviación», dijo, señalando a los demás empresarios que observaban la escena con sonrisas pícaras. «¿Han volado alguna vez en avión?» «Una vez, señor», respondió Elena con sencillez, sin mencionar que había volado cientos de veces en aviones militares que costaban más que toda la flota privada de Alejandro. «Una vez», repitió, provocando la risa del grupo. «Perfecto. Les haré una oferta irresistible. Si pueden volar mi jet al aeropuerto de Seattle y de vuelta sin matarme, se casará con ustedes. ¿Qué les parece?» El comentario provocó una explosión de risas. Era la broma perfecta para estos hombres. La absurda idea de una limpiadora pilotando un avión de $20 millones era el colmo de la ridiculez. Elena bajó la mirada un instante, como si considerara la imposible propuesta. Cuando volvió a levantar la vista, había algo diferente en su mirada, una fría serenidad que hizo que Alejandro frunciera el ceño sin comprender. «¿Por qué?» «Acepto», dijo con calma. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro parpadeó varias veces, claramente sin esperar esa respuesta. «¿Qué?» «Dije que acepto su propuesta». «Señor Montero, ¿cuándo nos vamos?» La inquebrantable confianza en su voz causó una extraña incomodidad en el grupo. Era como si Elena supiera algo que él desconocía, como si guardara un secreto demasiado poderoso para revelarlo antes de tiempo. Si disfrutas de esta historia de valentía y cambio de rumbo, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo un simple momento de burla se convertiría en el catalizador de una humillación que Alejandro Montero jamás olvidaría. La risa de Alejandro resonó por el hangar como el sonido de cristales rotos. «¿Acepten? ¿Hablan en serio?» Se giró hacia sus amigos, haciendo un gesto dramático. «Chicos, presencien este momento histórico. La señora de la limpieza que nos va a enseñar sobre aviación». Elena mantuvo la expresión serena mientras observaba al grupo de hombres de mediana edad retorcerse de risa. 2 años limpiando ese lugar le habían enseñado exactamente quiénes eran. Hombres que habían heredado fortunas de sus padres y creían que eso los hacía superiores al resto de la humanidad. «Alejandro, hombre, esto va a ser una broma en el club durante décadas», dijo Roberto Solís, dueño de una cadena de concesionarios de coches de lujo. «Imagínate. ¿Recuerdas aquella vez que casi se casa con la señora de la limpieza? Lo que no sabían era que ella había pilotado aviones mucho más complejos que el jet privado de Alejandro. Durante 12 años de servicio en la Fuerza Aérea, había pilotado de todo, desde cazas F-16 hasta enormes aviones de carga C-130. Pero ese conocimiento permaneció grabado en su mente, protegido por años de silencio necesario. «Bueno, ya que aceptas el reto», dijo Alejandro, secándose las lágrimas de risa, «¿qué tal si lo hacemos más interesante? Si logras despegar sin volar su avión de $20 millones, pagarás su universidad. Pero cuando fracase estrepitosamente, prométeme que nunca volverá a pisar este hangar». La crueldad despreocupada de esas palabras golpeó a Elena como un puñetazo en el estómago. Necesitaba desesperadamente ese trabajo. Su hija de 10 años, Lucía, estaba en tratamiento por asma crónica, y su seguro médico básico apenas cubría las citas mensuales. Cada centavo de su salario se destinaba directamente a los medicamentos e inhaladores que mantenían a su pequeña respirando. «Acepto las condiciones», respondió Elena, con su voz firme ocultando la agitación interior. Alejandro sacó su celular y comenzó a grabar. «Perfecto. Voy a publicar esto en redes sociales. El CEO desafía a un empleado. Vuela o serás despedido».
Se volverá viral en cuestión de horas. Elena cerró los ojos por un momento, recordando las palabras de su excomandante, el coronel Ramírez. Soldado en el aire, no eres hombre ni mujer. Eres pura competencia. Y la competencia no miente. ¿Cuándo nos vamos, señor Montero?, preguntó, abriendo los ojos con una determinación que hizo que Alejandro dudara por una fracción de segundo. Ahora mismo, dijo, recuperando su arrogancia. Mis amigos observarán desde el palco VIP mientras intentas no matarnos. Mientras caminaban hacia el avión, Elena notó algo que los demás no. La matrícula del avión, N478 Alpamique, era exactamente el mismo modelo que había volado durante misiones de reconocimiento en Afganistán. Conocía cada tornillo, cada sistema, cada detalle de esa máquina, susurró Roberto lo suficientemente alto para que ella lo oyera. Apuesto 50.000 a que ni siquiera puede arrancar los motores. ¿Estás listo?, rió otro hombre de negocios. Esa pobre criatura probablemente ni siquiera sabe conducir un coche correctamente. Pero mientras Elena subía los escalones del avión, algo en su postura cambió sutilmente. Sus movimientos se volvieron más precisos, más seguros. Era como si una segunda personalidad despertara al piloto de élite que había dormido durante años bajo el uniforme de una señora de la limpieza. Lo que esos hombres privilegiados no podían imaginar era que cada palabra de desprecio, cada risa cruel, cada gesto arrogante alimentaba una fuerza que él jamás podría comprender. Era la fuerza silenciosa de un piloto que había enfrentado tormentas de arena en el desierto, aterrizado en pistas bombardeadas y salvado vidas mientras las balas volaban a su alrededor. Había guardado este secreto durante tanto tiempo que casi había olvidado quién era en realidad. Pero ahora, sentada en la cabina de ese avión, con las manos tocando los controles familiares, Elena Santos estaba finalmente a punto de recordarle al mundo entero de lo que era capaz un verdadero piloto. Elena deslizó sus dedos por los controles familiares como un pianista redescubriendo su instrumento tras años de silencio forzado. La cabina del avión ejecutivo era casi idéntica a los modelos militares que ella había comandado durante misiones de alto riesgo en Oriente Medio. Cada interruptor, cada indicador, cada sistema hablaba un idioma que ella dominaba mejor que su propia lengua materna. Mira, de verdad lo está intentando. Alejandro rió desde afuera, sosteniendo su celular para capturar cada segundo de lo que creía una comedia a punto de convertirse en tragedia. Apuesto a que ni siquiera sabe encender el aire acondicionado. Pero Elena no lo intentaba. Estaba realizando una comprobación previa al vuelo con una precisión militar que le había salvado la vida a ella y a sus camaradas docenas de veces. Sus ojos escaneaban sistemáticamente cada instrumento, comprobando la presión hidráulica, los sistemas eléctricos, el combustible, la temperatura del motor. Era como andar en bicicleta. El cuerpo nunca olvida, señor Montero. Una voz vacilante interrumpió la risa. Era Tomás Ramírez, el mecánico jefe del hangar, un veterano de la Marina que había servido 3 veces en Irak. Estaba observando a Elena por la ventana de la cabina, su expresión cambiando gradualmente de la curiosidad al reconocimiento y luego a algo cercano a la sorpresa. ¿Qué pasa, Tomás?, preguntó Alejandro, irritado por la interrupción de su entretenimiento. Es solo la forma en que está haciendo la comprobación previa al vuelo. Eso no es suerte ni imitación. Ella conoce todos los sistemas de este avión. Mira cómo está ajustando los compensadores de vuelo. Es el procedimiento militar estándar. Alejandro puso los ojos en blanco. Tomás, estás viendo cosas. ¿Es una señora de la limpieza? Por el amor de Dios. Probablemente ha visto algunas películas sobre aviación. Dentro de la cabina, Elena localizó el sistema de comunicación y se puso los auriculares. Su voz resonó clara y profesionalmente por la frecuencia de la torre de control. Torre ejecutiva de Dallas. Aquí Golf Juliet 937 solicitando autorización para despegar. Destino Seattle. Ruta planificada vía Víctor 15. Altitud de crucero 35.000 pies. Tomás palideció. Alejandro acaba de solicitar un plan de vuelo completo usando la terminología estándar de la aviación civil. Ninguna señora de la limpieza sabe de esas cosas. Golf Juliet 937. Autorización concedida. Viento del oeste a 12 nudos. Pista 28 despejada para despegar, respondió la torre. La respuesta de Elena fue inmediata e impecable. Recibido, torre. Golf Juliet 937. Pista 28 despejada. Viento del oeste a 12 nudos confirmado. Gracias.
Roberto Solís dejó de reír. Alejandro, hombre. Tal vez deberíamos reconsiderarlo. Si realmente sabe lo que está haciendo. No lo hace, insistió Alejandro, pero había un deje de creciente incertidumbre en su voz. Es solo suerte de principiante. En ese momento, Elena inició la secuencia de arranque del motor. El sonido profundo y ascendente de los turbohélices llenó el hangar. Una sinfonía de potencia controlada que hizo que todos los presentes retrocedieran instintivamente. No solo había arrancado los motores. Había ejecutado un despegue perfecto, suave como la seda, sin un solo ruido irregular ni vacilación. «Dios mío», susurró Tomás, su voz casi inaudible por encima del rugido de los motores. «Alejandro, tienes que parar esto ya. Quien quiera que sea, no es una señora de la limpieza cualquiera». Pero Alejandro estaba atrapado en su propia arrogancia, como un jugador que dobla la apuesta incluso cuando todas las cartas están en su contra. «No voy a ceder ante una empleada. Si quiere jugar a ser piloto, que juegue». Fuera del hangar, otros empleados comenzaron a reunirse, atraídos por el ruido de los motores y la inédita visión de Elena en la cabina del avión más caro de la compañía. Entre ellos estaba Sofía Gómez, una joven ingeniera aeroespacial recién graduada que trabajaba en el departamento de mantenimiento. Conocía a Elena de las pausas para el café y siempre había admirado su serenidad e inteligencia. ¿Sabe volar, Elena?, le preguntó Sofía a Tomás. No solo sabe cómo, respondió Tomás, con la mirada fija en la cabina donde Elena revisaba los instrumentos con movimientos precisos y seguros. Vuela como quien lleva años haciéndolo, como alguien que confía tanto en sus propias habilidades que ni siquiera tiene que pensar en lo que hace. Dentro de la cabina, Elena cerró los ojos un instante y dejó que los recuerdos volvieran. Recordó la primera vez que voló en combate con tan solo 22 años, transportando suministros médicos a un puesto de avanzada bajo fuego enemigo. Recordó la adrenalina, el miedo controlado, la absoluta responsabilidad por las vidas humanas que dependían de su competencia. También recordó por qué había detenido la última misión, el accidente que no fue su culpa, pero que le hizo preguntarse si podía seguir poniendo en riesgo a otros incluso si lo hacía todo bien. La decisión de dejar su carrera militar para criar a Lucía a salvo, lejos del mundo de violencia y peligro que había conocido. Pero ahora, sentada en esa cabina con los controles respondiendo a su tacto como una extensión de su propio cuerpo, Elena se dio cuenta de algo inesperado. No había perdido nada. Cada habilidad, cada instinto, cada fragmento de conocimiento técnico estaba allí, intacto, esperando ser usado de nuevo. «Elena», la voz de Tomás le llegó a través del sistema de comunicación. «No tienes que demostrarles nada a esos idiotas. Si quieres parar ahora, te apoyo». Sonrió, una expresión que combinaba gratitud y férrea determinación. «Gracias, Tomás. Pero me dieron la oportunidad de recordar quién soy realmente. ¿Y sabes qué? No tienen ni idea. Acaban de déspota a la persona equivocada». Alejandro golpeó la ventana de la cabina, indicándole que saliera. «Ya basta de esto. Apágalo. Ahora». Elena lo miró directamente a través del cristal, y por un momento Alejandro vio algo en sus ojos que lo hizo retroceder un paso. No era desafío ni ira. Era la confianza absoluta de alguien que estaba a punto de reescribir todas las reglas del juego. Tomó el micrófono y su voz resonó por el hangar a través de los altavoces externos. «Caballeros, abróchense los cinturones. Están a punto de descubrir qué pasa cuando subestimas a la persona equivocada». Mientras tanto, al fondo del hangar. «Mira». Sofía Gómez enviaba discretamente un mensaje de texto a un número que había encontrado en los archivos de recursos humanos. El contacto de emergencia de Elena. La respuesta llegó en segundos. «Mi madre era la capitana Elena Santos, condecorada por la Fuerza Aérea. Si alguien duda de ella, más le vale prepararse para una lección inolvidable». El rugido de los motores se intensificó a medida que Elena avanzaba por la pista de rodaje con una precisión que hizo que incluso los mecánicos más experimentados del hangar dejaran de hacer lo que estaban haciendo para observar. Cada movimiento era calculado, fluido, profesional. No había nada de aficionado en esa ejecución. «Dios mío», susurró Roberto Solís. La arrogancia finalmente dio paso a la verdadera preocupación. «Alejandro, ella sí que sabe lo que hace». «Imposible», insistió Alejandro, pero su voz había perdido toda la confianza de antes. Apretó el móvil con fuerza, todavía grabando, pero ahora por razones completamente diferentes. «Es solo suerte».
Cualquiera puede rodar un avión en línea recta. La respuesta de Elena llegó a través del altavoz de la torre de control, y su voz resonó por todo el hangar. Torre ejecutiva de Dallas. Golf Juliet 937 listo para despegar. Solicito autorización para salida inmediata con perfil de vuelo táctico estándar. Tomás Ramírez se atragantó. ¿Perfil de vuelo táctico? Alejandro, esa es terminología militar exclusiva. Los civiles no conocen esos protocolos. Golf Juliet 937. Autorización concedida para perfil táctico. Buen vuelo, capitán, respondió el controlador de la torre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro dejó caer su celular, que golpeó el suelo de concreto con un golpe sordo. ¿Cómo? ¿Cómo la acaba de llamar? Capitán, repitió Tomás, con la voz cargada de asombro y creciente respeto. El controlador de la torre la llamó capitán. En ese preciso instante, Sofía Gómez entró corriendo al hangar, agarrando su celular como si fuera un tesoro. Alejandro, acabo de hablar con su hija. Elena Santos no es solo una señora de la limpieza. Es la capitana Elena Santos, condecorada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. 12 años de servicio activo, incluyendo 3 misiones de combate en Afganistán. La cara de Alejandro palideció por completo. Observó el avión, ahora posicionado en la cabecera de la pista, mientras su mente finalmente procesaba la magnitud del error que había cometido. Volaba un F-16 en misiones de combate. Sofía continuó leyendo la información en su celular. Transporte C-130. En zonas de guerra, fue condecorada 2 veces por su valentía bajo fuego enemigo. Salvó docenas de vidas durante operaciones de rescate en territorio hostil. El despegue que siguió fue una obra de arte. Elena no solo hizo ascender el avión, ejecutó una secuencia de maniobras que convirtieron el despegue en una exhibición de absoluta destreza técnica. El avión ascendió en una curva perfecta, ganó altitud con una elegancia digna de un ballet y luego, para asombro de todos los presentes, realizó una serie de maniobras acrobáticas que hicieron vibrar el aire con potencia controlada. «Dios mío», murmuró Roberto, estirando el cuello para seguir el avión que surcaba el cielo. Sus acrobacias con un avión ejecutivo como si fuera un caza militar. Alejandro se quedó paralizado viendo su avión de $20 millones bailar en el aire bajo el mando de una mujer a la que había llamado, pobrecita, minutos antes. Cada rizo, cada giro perfecto, cada maniobra imposible era una bofetada a su arrogancia. Todos. La voz de Elena resonó por la radio, tranquila y profesional. Aquí el capitán Santos, realizando la prueba de vuelo solicitada. Todos los sistemas operativos. Regreso a la base en 17 minutos para el aterrizaje programado. Tomás tomó el micrófono en la torre. Capitán Santos, este es Tomás Ramírez, es marinero. Es un absoluto honor tenerlo a los mandos. El placer es suyo. Tomás, gracias por reconocer a un compañero veterano. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Sofía Gómez. No lo entiendes, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Dejó su carrera militar para criar sola a su hija después de que su esposo muriera en combate. Podría haber estado al mando de cualquier aerolínea del mundo, pero eligió pasar un trapeador para pagar las facturas médicas de la niña. Alejandro finalmente encontró la voz, pero salió como un susurro ahogado. Yo le propuse matrimonio a un oficial militar condecorado. Me burlé de un héroe de guerra. No, corrigió Tomás, con la voz dura como el hierro. Humillaste a una madre trabajadora que hacía todo lo posible por mantener a su familia. El hecho de que además fuera una piloto extraordinaria, solo hace que tu crueldad sea aún más repugnante. En ese momento, el celular de Alejandro empezó a reventar de notificaciones. Su gracioso video de la señora de la limpieza ya se había compartido cientos de veces en redes sociales, pero los comentarios no eran los que esperaba. Este tipo burlándose de un veterano es repugnante. Imagina ser tan arrogante como para ofrecerle matrimonio en broma a un héroe militar. ¿Alguien sabe el nombre de esta empresa? Nunca volveré a hacer negocios con gente así. Giro de la trama. La señora de la limpieza probablemente tiene más horas de vuelo que este rico playboy jamás tendrá. Alejandro intentó borrar el video, pero era demasiado tarde. Lo habían descargado y republicado docenas de veces, cada vez más indignado por su arrogancia y prejuicios. 17 minutos después, tal como lo habían prometido, Elena realizó un aterrizaje que dejó a todos los presentes con la respiración entrecortada. No hubo una sola sacudida, ni la más mínima señal de vacilación.
El avión tocó la pista como una pluma al aterrizar en el agua. Cuando bajó del avión, no quedaba nada de la sumisa señora de la limpieza. En su postura, Elena Santos caminaba como la oficial militar condecorada que siempre había sido, con hombros rectos, pasos firmes y una dignidad que emanaba por cada poro. «Señor Montero», dijo, deteniéndose justo frente a Alejandro, quien parecía haberse encogido varios centímetros desde aquella mañana. La prueba de vuelo se completó con éxito. Todos los sistemas funcionaron con normalidad. ¿Algún comentario sobre mi actuación? Alejandro abrió y cerró la boca varias veces, pero no emitió ningún sonido. A su alrededor, empleados y mecánicos comenzaron a reunirse, algunos grabando con sus celulares, otros simplemente observando en respetuoso silencio como ella, que acababa de reescribir todas las reglas del juego. Mientras tanto, al otro lado del país, el video de Alejandro ya había llamado la atención de veteranos y organizaciones militares, convirtiendo lo que él creía una broma en una pesadilla pública que destruiría no solo su reputación, sino toda la estructura de poder que él consideraba inquebrantable. Lo que sucedió en las siguientes 24 horas fue una avalancha de justicia que ni siquiera el guionista más creativo de Hollywood podría haber imaginado. El video de Alejandro burlándose de Elena se había vuelto viral, no solo entre la gente común, sino que también había llegado a los canales de veteranos militares, organizaciones de derechos civiles e influencers que luchaban contra los prejuicios en el ámbito laboral. «Chicos, miren esto», dijo un famoso youtuber militar con 2 millones de seguidores. Este millonario playboy le ofreció matrimonio como broma a un capitán condecorado de la Fuerza Aérea que salvó vidas en combate mientras él heredaba las empresas de su padre. Ella volaba en zonas de guerra, protegiendo su libertad de ser un privilegiado. Las primeras llamadas empezaron a llegar a la oficina de Alejandro antes del amanecer. Eran de clientes, cancelaciones de contratos, socios comerciales rompiendo acuerdos y periodistas pidiendo declaraciones sobre el director ejecutivo prejuicioso que humilló a una heroína militar. «Alejandro, tenemos que hablar urgentemente», dijo Patricia Cortés, presidenta de la Junta Directiva de Montero Aviación, con una voz cortante como un cuchillo frío. «La Junta convocará una reunión de emergencia para las 10 de la mañana». Mientras tanto, Elena llegó al hangar esa mañana y se encontró con algo completamente inesperado. Decenas de veteranos, pilotos comerciales, mecánicos de aviación y empleados de la compañía se reunieron en el patio, todos aplaudiendo al verla. «Capitán Santos», dijo Tomás Ramírez, acercándose a ella con lágrimas en los ojos. «En nombre de todos los veteranos que trabajan aquí, queremos que sepa que siempre supimos que había algo especial en usted. No lo reconocimos públicamente, y lo lamentamos». Un hombre mayor, con una gorra de veterano de Vietnam, se acercó. «Capitán, soy el coronel retirado Javier Montero». «Sí, el tío de Alejandro. Serví 30 años en la Fuerza Aérea, y quiero que sepa que me avergüenzo del comportamiento de mi sobrino. No representa los valores que nuestra familia militar siempre ha defendido». Elena asintió con dignidad. «Coronel Montero, el prejuicio de una persona no define a toda una familia. Agradezco sus palabras». En la reunión de emergencia, Alejandro enfrentó toda la ira de la Junta. Patricia Cortés no perdió tiempo en palabras amables. «Alejandro, en menos de 24 horas has destruido la reputación que hemos construido durante 40 años. 3 de nuestros clientes más importantes ya han cancelado contratos por un total de $15 millones. La Asociación Nacional de Veteranos está organizando un boicot nacional a nuestros servicios. Esto se acabará», insistió Alejandro, pero su voz estaba visiblemente conmocionada. «Es solo una tormenta en Internet la semana que viene. Nadie lo recordará. Nadie lo olvidará», respondió Patricia, girando su portátil para que él pudiera verlo. «El video tiene 3 millones de visualizaciones. Ha sido republicado por 400 influencers. Se está emitiendo en los medios nacionales. La etiqueta, Justicia para el Capitán Santos, es tendencia mundial». El golpe de gracia llegó cuando fue ella quien le mostró las verdaderas consecuencias financieras. «Nuestra empresa ha perdido el 20% de su valor de mercado desde ayer. Los inversores huyen como ratas de un barco que se hunde. Y hay más. El Capitán Santos ha recibido 17 ofertas de trabajo desde ayer, incluyendo una para dirigir la división de operaciones especiales de la aerolínea más grande del país». En ese preciso momento, Elena estaba en una reunión completamente diferente. Roberto Sánchez, director ejecutivo de Apex Aviación,
el mayor competidor de Montero Aviación, estaba sentado frente a ella en un elegante restaurante del centro. Capitán Santos, seré franco. Queremos que dirija nuestra nueva división de capacitación y operaciones especiales. El salario inicial es de 300,000 pesos al año, más bonos por desempeño, seguro médico premium para ella y su hija, y un fondo educativo que garantizará que Lucía pueda estudiar en cualquier universidad del mundo. Elena mantuvo la calma, pero en su interior sentía una profunda satisfacción. Señor Sánchez, tengo que preguntarle, ¿tiene esta oferta algo que ver con los acontecimientos recientes? Sí, admitió Roberto con una sonrisa sincera. Cuando vimos su video, su equipo de recursos humanos investigó su experiencia militar. Descubrimos que usted es exactamente el tipo de líder que hemos estado buscando durante meses. Su competencia técnica es indiscutible, pero lo más importante es que tiene exactamente el tipo de carácter que queremos que represente a nuestra empresa. 3 semanas después, la transformación se completó. Elena Santos se convirtió en la primera mujer en ocupar un puesto ejecutivo en Apex Aviación. Su primera conferencia de prensa se transmitió en vivo a millones de personas. Durante 2 años, arrastré un trapeador para apoyar a mi hija después de dejar una carrera militar de 12 años, dijo con voz clara y segura. No me avergüenzo de eso. El trabajo honesto nunca es motivo de vergüenza. Lo que me enorgullece es haber demostrado que la competencia y el carácter no tienen color, género ni clase social. Un periodista preguntó por Alejandro Montero. Elena respondió con una clase que impresionó a todos. El señor Montero me dio la oportunidad de recordar quién era realmente. Así que, en cierto modo, le estoy agradecida. Intentó humillarme, pero terminó liberándome. Alejandro, mientras tanto, se enfrentó a una realidad brutal. Destituido de la presidencia de negocio familiar, se vio obligado a vender sus acciones para cubrir las pérdidas causadas por la cancelación de contratos. Montero Aviación, una empresa que existía desde hacía 4 décadas, fue vendida por una fracción de su valor anterior. Irónicamente, Tomás Ramírez le comentó a Sofía Gómez mientras veían las noticias. Le ofreció matrimonio en broma a una mujer extraordinaria. Ahora está solo, sin Blanca, y ella está en la cima del mundo. En una entrevista para un podcast 6 meses después, Elena reflexionó sobre toda la experiencia. Aprendí que la mejor venganza no es destruir a quienes te hicieron daño. Se trata de construir algo más grande de lo que jamás imaginaron. Alejandro intentó menospreciarla, pero él terminó elevándola. Su hija, Lucía, ahora con seguro médico premium y un futuro educativo garantizado, se convirtió en una pequeña celebridad en su escuela. Mi madre siempre decía que debemos juzgar a las personas por su carácter, no por su profesión, dijo en una presentación escolar que también se hizo viral. Me enseñó que la dignidad no proviene de lo que haces, sino de cómo lo haces. Un año después del incidente, Apex Aviación se había convertido en la compañía de aviación ejecutiva más respetada del país, liderada por los valores de igualdad y meritocracia que Elena había implementado. Su división capacitó a cientos de nuevos pilotos, muchos de ellos veteranos y pertenecientes a minorías que antes no tenían oportunidades en la industria. Alejandro Montero, obligado a trabajar como consultor independiente en una habitación alquilada, ocasionalmente veía noticias sobre el creciente éxito de Elena. En momentos de rara honestidad consigo mismo, reconoció que había subestimado no solo sus habilidades, sino también su carácter excepcional. La historia de Elena se convirtió en un caso de estudio en las escuelas de negocios sobre liderazgo, sesgo inconsciente y el poder de la resiliencia. Pero para ella, la mayor victoria no fueron los premios, el salario ni el reconocimiento público. Fue poder mirar a Lucía cada noche, sabiendo que su hija crecería en un mundo donde había demostrado que la competencia, la dignidad y el trabajo honesto siempre triunfan sobre los privilegios inmerecidos y los prejuicios arrogantes. Cuando alguien intenta menospreciarte, Elena solía decir en sus inspiradoras charlas, recuerda que está revelando sus propias limitaciones, no las de ella. Usa eso como combustible para volar más alto de lo que jamás imaginaron. La lección que quedó fue simple pero poderosa. Nunca subestimes a quien limpia el suelo que pisa. Luis Miguel es uno de los cantantes más exitosos y ricos de México, conocido mundialmente como el Sol de México, por lo que su aparición aquí fue totalmente inesperada. Pero ella podría ser justo a quien necesita para aprender sobre la verdadera grandeza, la humildad y lo que significa triunfar en la vida con clase y dignidad.
Si esta historia de superación de la adversidad y la justicia le tocó el corazón, suscríbete al canal para más historias que demuestran que la verdadera victoria viene de quienes convierten la adversidad en oportunidad, el prejuicio en motivación y la humillación en combustible para alcanzar alturas que sus detractores nunca soñaron alcanzar.